Muy buenas tardes. El gusto es enorme en cuanto al dar inicio a las sesiones y sobre todo con gente tan preparada como la doctora Cristina Herrera, infectóloga, pediatra, formada en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, que sé que soy minoría aquí, pero de centro médico. Y además maestra en ciencias por la UNAM, también tiene preparación en docencia por la UNAM y tiene un trabajo muy interesante porque el malvado virus del VIH sigue siendo muy elusivo y hace unas mutaciones horribles y en niños diferentes a las del adulto. Entonces ella es especialista en estas cosas también. Y bueno, aparte de ser gerente científico del laboratorio Glaxo, pero no hay conflicto de intereses, pues no vamos a hablar de eso. Bueno, entonces es un tema que los pediatras y muchos médicos, pero los pediatras luego dejamos pasar y es algo pues muy importante. Por eso la incluimos en estas sesiones mensuales de pediatría y bienvenida, doctora Cristina Herrera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia. Para mí es un honor estar aquí. La vez anterior vine a hablarles sobre VIH en niños. El día de hoy voy a hablar sobre VIH en adolescentes. Y agradezco esta oportunidad porque el próximo 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Entonces, entre que es cambio de gobierno y que cae en sábado, no queremos que pase desapercibido. ¿Por qué? Porque el VIH actualmente es la primera causa de muerte en enfermedades transmisibles. Algo que ya debería de estar controlado conforme a las políticas y campañas de salud que se han llevado a cabo hace más de 30 años. Este 1 de diciembre cumplimos 30 años celebrando el Día Internacional de la Lucha. La OMS generó políticas de salud que establecían que en el 2020 íbamos a tener controlada la pandemia. Y esta política se llama 90-90-90. 90% de todos los que tienen la transmisión del virus deben de estar diagnosticados. De estos, el 90% deben de tener tratamiento a nivel mundial y de estos, el 90% deben de estar controlados. La realidad es que no llegamos a esa meta. ¿Por qué? Porque uno de nuestros principales problemas, y esto es aquí en México, es que la primera meta no la hemos tenido. 1 de cada 3 mexicanos que viven con el virus del VIH, independientemente de la edad, no sabe que está enfermo. Y acabamos de pasar el Día Internacional, que fue el viernes pasado, de la prueba de VIH. Entonces, esta es una invitación a que todos se hagan la prueba. La OMS indica la prueba arriba de 13 años, por lo menos una vez en la vida. Y todos los que somos trabajadores de la salud, nos la tenemos que hacer por lo menos una vez al año. Independientemente de nuestros riesgos personales, que usualmente son los más altos, simplemente por ser trabajador de la salud, una vez al año tenemos que hacernos la prueba. Ya si hay algún otro tipo de riesgo, entonces tendremos que hacerla cada 3 o cada 6 meses. Una de las causas más frecuentes de transmisión del virus es una cosa que se llama monogamia secuencial, que es tener fidelidad con la pareja mientras dure la relación. Lamentablemente, cada vez las relaciones duran menos tiempo. Entonces, esto es lo que se llama monogamia secuencial y es una de las principales causas de transmisión del virus en personas heterosexuales. Y en el caso de las mujeres, el principal factor de riesgo es tener una pareja estable y relaciones sexuales sin preservativo. Y con esto voy a empezar. El título de la plática se llama Los Olvidados. Entonces, todos los que somos pediatras, y si hubiese alguien que es adultólogo,
sabe que los adolescentes son difíciles de tratar, independientemente cuál sea la patología o si son adolescentes sanos, por varias características que involucran esta edad. Soy gerente científico de VIH, en este momento estoy de permiso por el Seguro Social, donde yo trabajo en siglo XXI, soy médico de base en el turno matutino, ahorita estoy de permiso. Entonces vamos a empezar, ¿qué es un adolescente? Aparte de ser una persona difícil de tratar por los familiares y por los que nos dedicamos a la salud y por los profesores. La adolescencia tiene ciertas características que lo hacen única. De entrada, es el periodo de crecimiento acelerado que solamente es comparable o le gana la etapa del lactante. Fuera de la etapa del lactante, la adolescencia es el segundo punto donde hay un crecimiento mayor. Y no solamente tiene que ver con características morfológicas u orgánicas, hay un cambio completo que involucra dos factores muy importantes. Uno es el desarrollo físico, ahí me dijeron cómo usarla, aquí está. Uno es el desarrollo físico, donde vamos a ver los cambios somáticos, donde viene el brote del cambio en la estatura, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, así como las modificaciones hormonales. Pero también tenemos los cambios en sentido psicológico, en donde es fundamental, dado que aquí el adolescente establece muchas situaciones que lo van a permitir vivir el resto de sus días. Entre esas es el comportamiento, el modo de existencia e inclusive puede haber modificaciones de sus creencias, de lo que he sido, lo que soy y lo que seré. De ahí que también tenemos cambios, y esto como pediatras lo sabemos, hay diferentes modificaciones acorde a si se es de género femenino o masculino. Y aquí no voy a andar tanto, esto usualmente también se lo presento a adultólogos, entonces aquí tienen muchísimas preguntas que creo que no van a ser acá tan frecuentes, pero una de las definiciones es que la adolescencia termina cuando se llega a la edad adulta o madurez. Y sabemos que tenemos adultos mayores que pueden ser adolescentes, entonces el término de madurez puede ser hasta cierto punto no determinado o muy subjetivo. De ahí que la OMS lo define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez, que inicia entre los 10 y termina hasta los 19 años o lo que se llega a la edad adulta. Ahora, ha habido cambios en el siglo pasado con respecto a que hacen que los adolescentes se comporten diferente y que tengamos estas brechas generacionales tan interesantes que nos han llevado a identificar perfectamente bien a los millennials. Entonces, ¿qué cambios también han favorecido Uno es el inicio temprano de la pubertad. Y más adelante les voy a presentar estadísticas mexicanas de cómo ha cambiado la forma de pensar. En segundo lugar, es que cada vez se hace un alargamiento en el tiempo del matrimonio e inclusive cada vez es más frecuente que disminuyan el número de matrimonios como tal y tenemos a una variedad mucho más amplia de tipos de familia. La siguiente es cómo ha cambiado la urbanización. Y esto es tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, así como los medios, las redes sociales y los medios de comunicación han hecho también otro cambio a este respecto. Todo esto lleva a la evolución de los cambios en prácticas y en forma del inicio de la vida sexual activa. Los que tenemos un poquito más de años, nos acordamos que en los 90, que fue cuando tuvo el boom esta enfermedad, se hicieron campañas en forma generalizadas que inclusive incluían el cine. Y de ahí viene una película que es muy famosa que se llama Solo con tu pareja, donde empieza la película en un espejo ponen bienvenido al mundo del SIDA. En algún momento de los 90 hacia acá se ha modificado la prevención de la transmisión. Y de aquí que esto es importante cuando hablamos como tal de la adolescencia. Sabemos que la adolescencia se subdivide en varias etapas, como es el preadolescente que va desde los 10 a los 13 años de edad, la adolescencia intermedia de los 14 a los 16, la adolescencia tardía 17 a 20 y todavía tenemos un porcentaje de adultos jóvenes que pudieran estar en esta separación de la clasificación.
Entonces, el adulto joven se corresponde de los 21 a los 25 años. ¿Qué problemas vemos usualmente en el adolescente? Pues hay modificaciones en cuanto a lo que es la autonomía. Muchos, por ejemplo, pelean por su derecho a decidir en algunos aspectos, pero les cuesta trabajo tomar responsabilidades inherentes a los derechos. E inclusive, también aquí se toma mucho en cuenta el que es un tiempo de experimentación. Sabemos que hay diferencias entre identidad de género y preferencia sexual. La identidad de género se hace en los primeros años de la vida. La que tiene que ver con sexualidad parte de esta experimentación y esta se adquiere durante el tiempo del adolescente. Hay formación de grupos y la búsqueda de tener pares con quienes convivir. Se amplía la sociabilidad. No todos los adolescentes en este aspecto cumplen este punto. No todos adquieren esa sociabilidad que les va a permitir forjar redes de apoyo sanas. Vienen también crisis religiosas, así como de sexualidad, las contradicciones y desapego familiar. De aquí que a los padres también les cuesta mucho trabajo identificar a su hijo en este periodo de transición o cambio. Se presentan los cambios corporales y estos cambios corporales cada vez pueden modificar la actitud del adolescente, dado que la apariencia física da autoestima y en algunas ocasiones es lo que identifica quién soy, que evidentemente conforme va llegando la madurez, estos conceptos empiezan a modificarse en cada individuo. Puede ver, aquí el punto son los factores de riesgo para la adquisición del VIH. ¿Por qué? Porque se tiene ese sentimiento de inmortalidad y la negación del peligro. Cada vez es más frecuente en esta edad el uso de medicamentos como anticonceptivos y también el caso del sildenafil en algunas poblaciones. Hay conflicto de intereses entre lo que es el sistema límbico y la corteza frontal, entre lo que deseo, quiero y experimento y lo que pienso o debo de razonar. También cada vez es más frecuente los trastornos de ansiedad. La Encuesta Nacional de la Juventud es una herramienta que se empezó desde los 2000 y se hacía cada 5 años. Por alguna razón en este sexenio se canceló y era muy interesante porque nos permitía ver patrones. Entonces, les voy a presentar la Encuesta Nacional de la Juventud que corresponde al 2010. Y también la encuesta de valores, que esa se realizó en el 2012. Todo esto lo pueden encontrar en línea. Entonces, en esta se hizo esta encuesta en el 52.9%, perdón, se hizo en 28,787 personas. La mitad estaban entre los 12 y los 29 años de edad. Intervinieron 8 estados, entre los que está, bueno, la Ciudad de México actualmente, el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán. De aquí les faltó hacer la encuesta a estados que sean más del norte de la República, pero hay datos que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando evaluaron cuál era la razón principal por la que estas personas se habían unido a su pareja, ya sean matrimonios oficiales o unión libre, el porcentaje más alto, que era el 52.8% en el caso de hombres y 56.7% de las mujeres, era por amor. Sin embargo, no se rían. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que en el 2010 ya un 14.1% en el caso de los varones era por un embarazo no planeado y en el caso de las mujeres el 15.1%. Creemos que esto se modificó en el transcurso de 10 años y que probablemente sea mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí había tendencias perfectamente bien marcadas, en donde la pregunta era inicio de vida sexual activa. La primera columna que ven aquí es la encuesta del 2000, la segunda es del 2005 y la tercera, que está en amarillo, era la del 2010. Y cada vez era más frecuente iniciar entre los 15 y los 19 años de edad. Las otras también incrementaban, pero por ejemplo la diferencia de 25 a 29 años no era tanto.
el que más estaba modificando era este porcentaje de la población. Ahora, estos son los métodos que consideraban en el 2010 que eran los que deberían de utilizarse para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y el 60.1 de los encuestados, el mejor método era solo con tu pareja, solamente tener relaciones con una pareja estable. No sabían si realmente era estable, pero esa era la noción que tenía la población joven. Ahora, uso de preservativo, no tener relaciones sexuales 82.5, pues eso estaba bien, pero aquí el 60.1% no ponía como primera opción utilizar un método de barrera. Que independientemente de que podemos utilizar anticonceptivos y cualquier otro método de planificación familiar, este no previene las infecciones de transmisión sexual. De aquí, que esta es la encuesta de valores, era ¿qué método anticonceptivo utilizas? El 32.4% era ninguno. Y cuando preguntaban en este espacio, ¿por qué no? El 39.5 dijo porque no me gusta. El 17.4 no estoy de acuerdo con el uso. Y cuando evaluaban el resto de porcentajes por género, el 46.1% de los hombres decía que porque no se sentía igual y no le gustaba, pero el 32.2% de las mujeres decía que estaba de acuerdo y que no era necesario utilizarlo. Y estamos hablando de población de jóvenes de hace 10 años. De aquí, que hace 10 años teníamos todas las mujeres entre 15 y 29 años que habían tenido algún tipo de embarazo. 6.6% era de 15 a 17 años de edad. Ahora, hace unos meses, en principios de octubre, el doctor Narro dio una plática a medios de comunicación e informó que en el 2017 nacieron 10,000 bebés de madres de 10 a 14 años de edad, donde el porcentaje más alto a nivel nacional había sido por abuso. Y de aquí, de estos niños con madres de 10 a 14 años de edad, el 70% el padre tenía entre 18 y 78 años de edad. Entonces, con esto más o menos la idea es que vayan viendo el panorama de los pacientes que ustedes están viendo en la consulta. Ahora, ¿qué estadísticas son importantes también con este respecto? En el 2014, 2.6 millones de niños vivían a nivel mundial con el virus del VIH. Estos equivalen al 10% de la población mundial infectada. No es un porcentaje bajo. Y en el 2015 vimos que cada día fallecían 410 niños que viven con el virus. ¿Por qué esto sucede y no es parecido al adulto? La primera es porque no sospechamos que los niños tengan la transmisión. Y casi todos estos niños vieron a un pediatra como primer contacto. Entonces, los pediatras tenemos que pensar en esta infección, en estos pacientes. O sea, no la podemos quitar de vista. Todos nosotros vemos pacientes que pueden vivir con el virus y tenemos que ponerlo como principales diagnósticos diferenciales si vemos que es una enfermedad que no es lo que usualmente estamos viendo en la consulta. Algo que es bien interesante es que en algunas encuestas que se han hecho en mujeres que se atienden de los embarazos en medio privado, se supone que por ley deben de hacer los ginecólogos 3 pruebas de VIH en el embarazo. Una por trimestre. ¿Por qué? Porque tenemos periodos de ventana. Y si ustedes tratan de recordar las historias clínicas de los que reciben niños en la TOCO, si tenemos suerte, en el medio privado tomaron una. Se nos están yendo a nosotros los diagnósticos. Y como muchas otras cosas que el pediatra no le deja al ginecólogo, esta es una de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque es difícil diagnosticar el VIH en niños. La primera razón es porque no se sospecha. La otra, y por eso tanta mortalidad, en el primer año de vida
si un paciente no recibe antirretrovirales, de 3 fallece 1. Si en el segundo año de vida no lo recibe, de 1 fallece 2. Y si a los 5 años no se ha diagnosticado, de 10 ya fallecieron 8. Entonces, sí nos compete, somos responsables directos. Hablando de epidemiología global, solamente Cuba y Malasia son los países que tienen transmisión cero vertical. Fuera de esos todos tenemos, y esto habla de que es un problema en nuestro sistema de salud. Apenas hace 2 días le entregaron un certificado a Tlaxcala como el estado que no ha reportado transmisión vertical. Pero el hecho de que no lo haya reportado no significa que realmente no exista. El estado que mayor número fuera del DF transmisiones verticales tiene en la República es Veracruz. Y ayer, antier, en medios de comunicación reportaron que tienen 444 casos de transmisión vertical en ese estado. De aquí nos vamos a pasar al adolescente. Muchos de estos niños han sobrevivido a la pandemia por labor de los pediatras, porque antes se esperaba que fallecieran y no llegaran a edad adulta. Y lo logramos, ya están en edad adulta, pero ya no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, adolescentes nuevos que adquieran la infección en el periodo de la adolescencia, 38% son hombres y 62% son mujeres. En el mundo, algo que es grave es que solamente el 49% tiene tratamiento. Y en México, el VIH infantil, el 49% está falla tratamiento. De aquí que tenemos 220,000 nuevos adolescentes infectados en el 2014. Y este es el único grupo etario que no hemos podido bajar la incidencia ni la prevalencia de la infección. Bajaron en adultos, se ha modificado un poco en embarazadas, están empezando a incrementar los adultos mayores, pero los adolescentes a nivel mundial no hemos podido modificarlo. La mayor parte está en transmisión horizontal, pero los nuevos casos son estos lo que más nos preocupa. Arriba del 10%, los adolescentes empiezan inicio de vida sexual activa antes de los 15 años de edad. Y como vimos, no necesariamente saben qué es lo que están haciendo y cómo prevenir infecciones. 6 de cada 10 en 15 a 19 años de edad a nivel mundial son mujeres. Y esta es nuestra estadística mexicana por edades. Entonces, aquí tenemos de 10 a 19 años de edad y vemos un incremento muy importante en aquella que es por transmisión sexual. Y exactamente a esta edad es cuando se cae la transmisión perinatal. De aquí que de 0 a 19 años de edad, nuestros pacientes adquirieron casi el 40% la transmisión vía sexual y solamente el 14% por su madre. Y esta es una de las tablas que van con este tipo de población. ¿Por qué es difícil hacer estas tablas? Porque a lo mejor los pediatras diagnosticamos el virus cuando el paciente tiene 5 años de edad, pero ese se lo tengo que agregar probablemente si estuviéramos hablando del día de hoy, al 2015. Entonces, todo este pedazo se empieza a modificar cada año. Si hablamos de entidades, pues los problemas principales los tenemos en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas. El porcentaje más alto no se atiende, a diferencia de otras enfermedades, en el IMSS, se atiende en Secretaría de Salud. De aquí que si nos fijamos, de 0 a 5 años el 27% está diagnosticado, del 6 al 11 tenemos un 34% y el porcentaje más alto está de 12 a 17 años de edad. Aquí está el 71% de los pacientes están en estos estados. Y lo más grave es que la mayoría están en falla, casi el 50%. Esto no lo vemos en adultos. El 54% de los que viven con VIH están entre 15 y 19 años de edad en México.
Y en este grupo de 10 a 19 años tenemos casi una pérdida del 34% de los pacientes, solamente el 66% tiene tratamiento de los que los habían iniciado. Y esto es lo que les comentaba, manteníamos una incidencia que debía de haber bajado y no bajó, pero en el 2017 está en 4.3. Acaban de hacer un corte de esta estadística y el 2017 lo terminamos con 11.2. Esta información es de marzo y la estadística acaba de salir hoy y terminamos en 11.2. De aquí que también hay cambios. No es lo mismo ser un adolescente sano a ser un adolescente con una enfermedad crónico-degenerativa como es el VIH o el SIDA. Entonces, también estos adolescentes se comportan diferente. Entre otras cosas, toda su vida está caracterizada por pérdidas. Si fueron de transmisión vertical, la gran mayoría es huérfano de uno o de ambos padres y tienen un cuidador primario si tienen suerte. Y si no, muchos de estos pacientes se van al sistema DIF o inclusive puede adoptarlos algún vecino. Es una vida caracterizada por estigma, porque si se llega a filtrar la información que son seropositivos, aunque sea vertical, los pacientes son discriminados por su medio social e inclusive por sus familiares. Y continuamente tienen un sentimiento de aislamiento al sentir que tuvieron una niñez perdida. Son niños que cada 3 a 5 meses van a que les tomen muestras desde que nacieron. Todos los días tienen que tomar una cantidad impresionante de medicamentos. Por lo menos son 9 tomas al día en pediatría, aprox. Porque aparte la mayoría tiene comorbilidades, entonces no solamente toman antirretrovirales, también toman algún otro tipo de medicamento para tratar de contrarrestar efectos secundarios. ¿Qué otra cosa es importante con estos pacientes? Pueden ser tratados o criados diferente. Y cuando tienen una familia unida, tienden a tener sobreprotección. Si tuvieron suerte, les dieron su diagnóstico en el periodo de la niñez. Y lamentablemente todavía tenemos pacientes que cuando llega la adolescencia es cuando les dan el diagnóstico los padres. Y esto desde el punto de vista emocional es más lacerante que haber crecido sabiendo qué es lo que tienes. ¿Por qué? Porque en este periodo de la adolescencia es cuando se ejecuta el plan de vida. Y la mayor parte de los adolescentes dentro de su plan de vida está el cómo van a vivir, van a tener sus ideales de formar familia, así como de su vida reproductiva. Y si no se tiene el conocimiento de la enfermedad, se pueden sentir muy frustrados. E inclusive, ya habíamos dicho que en el adolescente sano es uno de los periodos de ansiedad y depresión, cuanto más en un paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa. De aquí que el virus también, derivado de comorbilidades o inclusive de algunos tratamientos antirretrovirales, son pacientes que tienen porcentajes más altos de alteraciones del desarrollo. ¿Qué otra cosa pueden tener? Porcentajes altos de aislamiento social, que ya quedamos que en la adolescencia es cuando se hacen este tipo de redes, pero también incrementa mucho los datos de riesgo de suicidio. Y también pueden ser susceptibles de tener índices más altos de maltrato. Es cuando, por ejemplo, los teníamos con un buen esquema antirretroviral o por lo menos controlados y pueden llegar a perder adherencia. Y si no se hace en forma adecuada esta transición entre el departamento de pediatría y el de adultos, pacientes que teníamos con éxito virológico e inmunológico, tenemos arriba del 60% de que tengan después falla tratamiento. Y desde el principio les mencionaba lo importante que es la identidad por imagen corporal. Y muchos de los antirretrovirales, los efectos secundarios son muy visibles en piel o inclusive en la constitución física. Porque es muy importante saber cómo hacer la transición del adolescente al adulto cuando viven con esta enfermedad, porque incrementa 50% la mortalidad, que en todas las demás edades ha disminuido, en esta no. ¿Qué diferencias hay entre el consultorio del pediatra
y de quien ve adultos. La primera, somos obsesivos compulsivos. Y una de nuestras principales formas de atender es hablar de prevención. Y para que tenga éxito el VIH tenemos que tener apego a tratamiento. La realidad es que nuestra forma de tratar es muy diferente a alguien de adultos. En cuanto hacemos la transición, el médico internista, infectólogo, general o lo que sea, al ver que el paciente es mayor de edad, lo va a tratar como si fuera adulto. Pero el problema es que no necesariamente la edad cronológica va a la par de la emocional y la psicológica. Y esto nosotros lo tenemos que evaluar y preparar antes de hacer esta transición. En el caso de esta enfermedad, si se atiende en el medio público, la sala de espera es diferente. No es lo mismo esperar con niños más chicos que tú, inclusive si ya tienes 17 años, a llegar a un lugar donde el porcentaje más alto de transmisión probablemente sea en la comunidad lésbico-gay. El de adultos no lo trata como nosotros y no hace énfasis en lo importante que es que se tome el medicamento para que esté bien. Probablemente es, te tienes que tomar el medicamento y si no te lo quieres tomar, pues mejor no te lo tomes porque vas a tener resistencias, punto. Y ahí quedó. ¿O para qué vienes si no te estás tomando el medicamento? Lo cual en realidad es algo que debe de hacer un adulto en cuanto a cómo analizar algo. La realidad es que estos pacientes van desfasados. ¿Qué otra cosa hay aquí? Que en realidad debería de ser un tratamiento multidisciplinario, porque afecta a todos los órganos. ¿Qué otro problema tenemos en pediatría? Que a diferencia de adultos ya tienen perfectamente bien delimitado las comorbilidades, cómo hay alteración a nivel cardiovascular, a nivel renal, y el VIH es un virus proinflamatorio que genera cambios en la inmunosenescencia y hay envejecimiento celular acelerado. En realidad no tenemos estudios de cómo se comporta la población infantil. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es súper chiquita. Y la otra es que no ha habido como tal, a excepción del grupo PENTA, que es un grupo europeo, que haya conjuntado todas las pequeñas cortes con la idea de hacer análisis estadísticos. En México esto no existe. ¿Qué necesitamos hacer o identificar al adolescente para decir, ya te puedes pasar a adulto? Y esto de hecho sirve también para cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Lo primero es que un adolescente, tenemos que empezar a hacer un desfase en la forma en cómo lo tratamos. Por ejemplo, si antes la consulta se daba completa con mamá o papá, se tiene que dar un porcentaje de la consulta con el cuidador y el restante se tiene que sacar del consultorio. Entre otras cosas, porque tenemos que darle la responsabilidad al adolescente de su propio cuidado a la salud. Mientras tenga un cuidador todo el tiempo, se empieza a modificar esa responsabilidad que queremos que tomen. Y esto aplica de verdad para cualquier enfermedad. Ahora, tiene que saber cómo se manejan las citas, cada cuándo los tenemos que ver. Tiene que tener reconocimiento de síntomas. Si te pasa esto, esto y esto, es urgencia y tienes que venir. Si te pasa esto, esto y esto es lo que tienes que hacer para tu tratamiento de rescate. Algo muy fácil, por ejemplo, puede ser el asma. Debe de saber manejar sus fármacos. Si se te pasa una tableta, ¿cuánto tiempo tienes para tomártela? O con qué no te la debes de tomar. ¿Por qué más? Porque en esta etapa de la vida empieza el uso de drogas, entre las cuales está el alcohol. Y sabemos que todo lo que tiene que ver con el citocromo P450 y el hígado da interacciones con el resto de los medicamentos. Los antirretrovirales en su porcentaje más alto tienen esta vía metabólica. La independencia en cuanto a usted tiene que hacer la cita, usted me tiene que hablar por teléfono, no tu mamá, no tu papá, no la abuelita. Puntualidad de las citas y quienes hemos referido pacientes a sistema de salud mental, los psiquiatras y los psicólogos toman muy en cuenta a qué hora se citó al paciente y a qué horas llegó. Esto es fundamental también para los que no vemos salud mental, porque habla del interés que tiene por su autocuidado.
saber cuándo necesitar ayuda y a quién le van a pedir ayuda. Si el adolescente no ha concretado todo esto, quiere decir que no conoce la enfermedad ni sus consecuencias y entonces no lo puedo pasar a adultos. ¿Qué habilidades debe de tener? Habilidades para la vida. Se debe de saber preparar alimentos. Y esto es independiente si está enfermo o no. Y si es hombre o mujer. Debe de saber seguir recomendaciones básicas para prevención, por ejemplo, en Ciudad de México, de temblores o de accidentes, uso de cinturón de seguridad, uso de preservativo. Cuidado personal, ¿cómo van a prevenir embarazos? O si puede describir estrategias para beber en forma responsable. Relaciones sociales, que sepa ser empático con otros. Inclusive esto los podemos evaluar también en adolescentes sanos. Y esto tiene algunos de los puntos, pueden estar modificados por el ambiente entre los que pueden entrar los padres, la forma de la crianza. Y si esto lo empezamos a buscar, podemos hacer modificaciones antes de tener que pasar a un paciente hacia el internista o hacia el médico familiar. En pacientes que viven con VIH, al analizar todos estos puntos, ¿qué se encontró? Se encontró que este tipo de habilidades están muy desfasadas en cuanto al que es seropositivo del que es seronegativo. Aquí tenemos al paciente seropositivo contra el seronegativo. Este es de 13 a 15 años, pero la diferencia mayor la vemos acá, que es cuando les queremos decir que como hoy cumplieron 18 años ya tienen que ser maduros y tienen que ser adultos. Entonces, ¿cómo hacer esta evaluación? La tenemos que hacer 3 años antes de que planeemos cambiar a un paciente de lugar. Y se tiene que hacer en cada visita médica. En cada visita médica tenemos que evaluar todas estas habilidades. E inclusive cuando tenemos al familiar en contacto que regresa es de ¿sabe qué? Tienen que trabajar en esto y en esto. Si no concreta estas habilidades, no lo podemos pasar al otro sistema. ¿Por qué? Porque pinta para ser un fracaso. Tenemos que tener un par. O sea, no es de, bueno, pues a partir de ahorita ya te vas a ir a medicina interna, es de todos los internistas, yo te voy a dar a mi paciente. Y tenemos que preparar parte del expediente clínico, que usualmente son Biblias. Más allá de eso es, mira, así hemos vivido. Tuvo tantas infecciones, tuvo tantos internamientos, choques sépticos, falleció la mamá, la abuela que lo cuida estuvo internada por una descompensación de diabetes, y así se han solucionado los problemas. O sea, tenemos que presentarlo. Y tenemos que tener un par que esté involucrado y sensibilizado para que le dé continuidad a nuestro trabajo. ¿Qué ventaja tienen los de adultos? ¿Y por qué sí es importante trasladarlos a tiempo? En algún momento se ha visto en los estudios que el pediatra se comporta como el papá o la mamá intrahospitalaria. Y como todo papá, podemos perder la objetividad en el tratamiento, porque los conocemos. Y algo que tiene, al momento de planear este cambio, se deben de establecer metas que deben de cumplirse, junto con el internista o el infectólogo de adultos o el médico familiar. Porque el VIH no es algo que se tenga que manejar forzosamente por su especialidad. Cualquier médico general, integral, familiar debe de saber hacerlo. El otorrino, el ginecólogo, el cirujano. El VIH nos compete a absolutamente todos. Y evaluar las redes de apoyo. De ahí que es muy importante tener también trabajadoras sociales, psicólogos y psiquiatras que sepan de la enfermedad, para que realmente sea algo multidisciplinario. De aquí se han establecido 4 fases. Estas 4 fases también son, por ejemplo, para diabetes mellitus 1, para insuficiencia renal, para lupus, cualquier enfermedad crónica. Esto va a variar conforme a la cultura. Entonces, por ejemplo, en algunos países como Tailandia, a los 15 años es cuando se planea hacer esta transición. Con nosotros es entre los 17 y los 18. Fase 2 es, tengo 4
citas que te voy a ver en este año. De esas 4 citas en el primer año del periodo de transición y de preparación, de esas 4, 3 son conmigo y 3 con el de adultos. Y ese día voy y te presento. El siguiente año son 4, ok, entonces van a ser 2 con el de adultos y 2 conmigo. Y el último año, 1 conmigo y 3 con el de adultos. Y entonces ya nos despedimos. Pero el que hace la transición tiene la obligación de dar un seguimiento. Porque los primeros 6 meses de la transición es como un duelo. El paciente perdió su pediatra, perdió su hospital, perdió su secretaria o perdió su área donde él esperaba la consulta. Entonces tenemos que seguir presentes, sin embargo, irnos separando para que no se sienta abandonado. En la fase 3, que es más o menos en el segundo año, ya tiene que estar incluido en la forma en cómo trabaja el área de adultos. Y en la fase 4 es cuando ya debe de conocer al resto del equipo que va a estar en continuo con su tratamiento. ¿Cuáles son los signos de alarma después de que ya hacemos la transición? Que falte a una cita. Con que falte a una, eso ya es un signo de alarma. Que suspenda la medicación, que lo teníamos bien controlado y de repente lo suspende. Que abuse de sustancias o que tenga conductas de riesgo cuando antes no las tenía. Y estos pacientes sufren el síndrome de las minorías, que está caracterizado por depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Y estos pacientes tienen varias minorías. Tienen VIH, son adolescentes y, por ejemplo, puede ser que sean de un grupo indígena o que tengan alguna característica. Tienen más de una. Su riesgo de depresión es muy alto. Y esto, que no pierda derechos. Sabemos que en México, mientras estén estudiando, el sector les da un tipo de seguro, pero son de las poblaciones que pueden llegar a tener una mayor frecuencia de deserción escolar. De aquí que hacer una transición no es un evento, es todo un proceso en donde nosotros formamos parte de los actores principales. Muchas veces si tengo todo ese riesgo, y eso lo hemos vivido muchos pediatras, es mejor no lo paso y me lo quedo aquí el tiempo que más se pueda. Esto es más frecuente evidentemente en el sector público, pero en el privado también, porque es mi niño. Entonces, ¿cómo hacer esta transición? Este es un estudio que se hizo en adolescentes. Tenemos ¿qué se encontró? Que en lugar de haber discutido, te voy a cambiar de médico por esto, esto y esto, solamente el 50% lo había hablado. Y esto fueron los pediatras. Solamente el 30% tenían un plan, 70% no. Y ya cuando evaluaron los que sí habían tenido un plan de hacer la transición, ¿qué había entendido el adolescente? Solamente el 16% habían entendido. 10% de estos que se hizo la transición a los 18 años perdieron el seguimiento y fue independiente si eran hombres, mujeres, la edad, la etnia o lo que fuese. Independiente de cuál era el estadio de la enfermedad. ¿Qué fue lo que sí vieron? Que había una mayor probabilidad de desgaste emocional y que esto había favorecido esta pérdida de seguimiento. Cuando hablamos de mortalidad, y este es un estudio que solamente fue de adolescentes, donde la media fueron 17 años con un rango de 15 a 21, la mayoría estaban en una fase avanzada de la enfermedad o por lo menos no tenían éxito terapéutico. Lo ideal, ya cuando se es adulto, es que los CD4 estén más arriba de 400. Estos tenían un promedio de 129. De aquí el 61% tuvo una muerte inesperada. El promedio fueron 21 años con un rango de 17 a 24. 10 fueron 11 en total, 10 fueron de transmisión perinatal y 1 parenteral en la infancia. Aquí había 2 que tenían éxito terapéutico. Y algo que es lo más importante de esta diapositiva es que 2 fueron por suicidio. 9 no estaban adherentes. ¿Por qué no se tomaban el medicamento si antes sí? Pues porque 3 a estas alturas no aceptaban el diagnóstico. 3 tenían efectos adversos y esto es súper importante. La mayor parte de los antirretrovirales que se utilizan en la infancia tienen efectos secundarios.
Entonces se dan cuenta que cuando se lo dejan de tomar, se les quitan las molestias. Y esto también es muy importante, esta diapositiva. Les estábamos pidiendo que entendieran cuando no tenían la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Por no planear esta transición y evaluar que tuvieran todo lo necesario para que fuese exitosa. La mayoría tenían, que fueron 3, resistencia a 2 clases de antirretrovirales, 2 a una clase, 2 a 4 clases, la mayoría. ¿Y por qué? Por los esquemas antirretrovirales que tenemos en la infancia, que son muy diferentes de la de los adultos. Por lo tanto, no hay un consenso que diga a tal edad, depende de la evaluación clínica. La edad cronológica no es suficiente, tenemos que evaluar madurez física, psicosocial y emocional, hacerlo con tiempo, presentarnos todos los involucrados y estar seguros que realmente está entendiendo el adolescente de qué se trata. De aquí este modelo, en donde se va evaluando por edades. O sea, a los 10 a 12 años tenemos que estar seguros que ya entendió que está enfermo, que puede vivir con su enfermedad, que no es una sentencia de muerte, que puede tener esos planes de vida que tenía, aunque no sabía que era seropositivo, porque ya tenemos parejas serodiscordantes. E inclusive cuando tenemos 2 personas que viven con el virus del VIH, si se hace todo el tratamiento en forma adecuada y la prevención, hay niños que nacen sin VIH de esas parejas. El riesgo es menor al 1%. De 13 a 15 años de edad, tenemos que evaluar bien la adherencia al tratamiento. De los 16 a los 18, lo mismo que hacemos con todos los adolescentes. Capacitación en prevención de transmisión sexual, que tengan sus vacunas completas, entre esas el VPH, y hablar de los riesgos de sustancias tóxicas. De los 19 a los 22 años, evaluar cuáles son sus planes con respecto a la carrera o qué van a hacer, lo mismo que tenemos que evaluar en cualquier adolescente. Y entre los 19 los adultos, e inclusive antes de hacer esta transición, lo ideal es que existieran grupos o talleres en las clínicas de adherencia, grupos de autoayuda, y donde tengan un líder de yo vivo con lo mismo que tú y vamos a estar bien. Y esto es un programa que se llama Navegadores, gente misma de la comunidad que vive con esta enfermedad, apoya emocionalmente a los que acaban de recibir el diagnóstico. Hacerlo interactivo y hacerlo divertido. Y en eso los pediatras somos especialistas. De aquí que cuando ya hacemos una transición o estamos esperando hacerla, están estas listas de cotejo que permiten decir, ya sé esto, ya sé esta otra habilidad, entonces ya lo puedo pasar. De aquí que el problema principal es que se considera una enfermedad olvidada, tanto por pediatras como por adultos. Hablando de los antirretrovirales, en la etapa de la niñez y de la adolescencia, hay varios puntos que la OMS pone como primordiales. Los que están con azul son propiedades que son necesarias a largo plazo, los que están con blancas son propiedades adicionales y lo que está con rojo son a corto plazo. Primero, que sea de fácil administración. Si de aquí a alguien ha indicado antirretrovirales, es muy difícil dosificar. No tenemos todas las presentaciones para niños. Y esta es una de las razones por las cuales el VIH sí tiene que ser visto por pediatra, porque tenemos que hacer nuestras reglas de 3. Tenemos que saber cuáles son las interacciones por medicamentos y los efectos secundarios. Debe ser un sabor neutro, sin sabor o que sepa rico. Y en los estudios que actualmente se hacen para niños, es muy interesante porque el paladar que más se parece al de la etapa del infante es el de las ratas. Sus papilas gustativas son parecidas a las de los niños. Entonces, para hacer los medicamentos se ponen varios sabores en recipientes y las ratas van y comen más del que les gusta más. El sabor a nivel mundial más aceptado por la población pediátrica son las fresas con crema. Entonces empiecen a ver
de qué sabores son todos los medicamentos y los jarabes que recetamos. La mayoría es fresa, frambuesa y uva. ¿Sí? Y por eso pues se vende bien varias marcas de paracetamol, aunque sea lo que más recetemos, porque a algunos les gusta más la uva, a otros la frambuesa, a otros la fresa. Y esa es la diferencia usualmente, aparte de los precios, entre un medicamento y otro. ¿Qué otra cosa es importante? Que tenga menos efectos adversos y que sea fácil de almacenar. Recordemos que en la edad pediátrica no siempre se toman el medicamento de un solo bocado. La mamá tiene, cuando son pequeños, que estar insistiendo. Entonces el medicamento debe conservar sus propiedades a pesar de estar ya preparado. Todas estas son iniciativas, guías que hay a nivel internacional para el manejo de VIH. La OMS estableció como puntos fundamentales en el 2013 para la población que nosotros vemos la tolerabilidad, la robustez, la eliminación en cuanto a riesgos de mutaciones, así como eficacia, relación costo-efectividad y conveniencia de las formulaciones en pediatría. Estos son los antirretrovirales que hay a nivel mundial para niños. Los que están en verde son los únicos que tenemos en México y los tenemos agrupados por familias. Durante mucho tiempo se ha tenido el paradigma que el VIH se debe manejar con 3 medicamentos. Y esto es algo que sale de lo que usualmente hacemos los infectólogos. Usualmente el infectólogo tiene el paciente N cantidad de medicamentos antibióticos y el infectólogo llega, ve cultivos, evalúa al paciente, ve riesgos y empieza a quitar medicamentos. Y si se puede, dejamos un antibiótico o un antiviral o uno. ¿Por qué? Uno son las resistencias, otros son complicaciones, toxicidad, y porque a final de cuentas lo menos es más. En VIH todo el tiempo se ha tratado de hacer lo mismo. ¿Qué problemas tuvimos en forma histórica? Primero salió solamente un antirretroviral, que fue el ácido budina o AZT. Cuando se empezó a dar, la mayor parte de los pacientes bajaban las cargas virales, pero después de determinado tiempo volvían a replicar el virus. Salió un nuevo medicamento y entonces lo que hicieron fue, lo usaron solo y veían que era lo mismo. Entonces cuando juntaban 2, pues duraba más tiempo cargas virales bajas, pero empezaban en algún momento a replicar. ¿Por qué? Seguramente por las mutaciones. Y después apareció el tercer componente, que hasta la fecha se llama tercer componente. Y cuando vieron que cuando juntaban 3, los pacientes quedaban indetectables, se fue uno de los dogmas. El paciente necesita 3 antirretrovirales. Los que primero aparecieron fueron aquellos que iban contra la transcriptasa reversa, análogos nucleósidos. Después aparecieron los análogos no nucleósidos, ejemplo el efavirenz. Y lo menciono en específico porque usualmente forma parte de todos los esquemas antirretrovirales de la infancia, también de las embarazadas y también de los adultos. Tiene sus pros y sus contras que vamos a ver un poco más adelante. Después aparecieron los inhibidores de la proteasa. ¿Y esto qué hacía? Que duraban más tiempo con cargas virales indetectables. Entonces todos los tratamientos antirretrovirales se conforman por una base y una columna. Usualmente si leen literatura va a decir backbone. El backbone está constituido por 2 análogos nucleósidos. Y el tercer componente puede ser análogo no nucleósido, inhibidor de proteasa o inhibidor de integrasa, que son los que estamos viendo aquí. Terceros agentes, también llamados core, tercer componente, o base, y los backbone llamados columna. ¿Qué otro problema tenemos los pediatras? No tenemos coformulados. En adultos ya se toman, según qué esquema tengan, una tableta al día. Nosotros usualmente damos cada uno de los componentes en forma separada. Algunos son cada 8 horas y otros son cada 12. De ahí que les comentaba que en promedio tenemos entre 6 y 8 tomas al día en paciente pediátrico con VIH. Un cambio muy importante que apareció este año en julio fue que la OMS hizo una unificación de las indicaciones independientemente de la edad. Es la primera vez en la historia que vemos los mismos esquemas
adultos, adolescentes, niñas adolescentes o niños que están acá abajo. Es la primera vez que ya son prácticamente homologados los tratamientos. Esta es nuestra guía mexicana. Y los olvidados, le puse así a la plática, porque no están incluidos los adolescentes, ni en la parte pediátrica, ni en la parte de adultos. ¿Qué es lo que se debe de hacer? A partir de los 12 años, si el paciente tiene las características, se debe de tratar como si fuese adulto. A partir de los 12 años de edad, si tiene, por ejemplo, más de 30 o 40 kilos, según qué medicamentos utilice, podemos utilizar coformulados, simplificar esquemas, mejorar apegos a tratamiento, y muchos de estos coformulados que existen tienen menos efectos secundarios. Por lo tanto, incrementa la probabilidad que el adolescente sí se tome el tratamiento. Cada vez, en el específico, inhibidores de integrasa tienen menos interacciones a fármacos. Por lo tanto, tenemos menor probabilidad que haya alteraciones en cualquiera de los componentes de los esquemas que estén tomando por interacciones. Y esta es la guía de adultos, que cada vez ya se parece un poco más a la de la OMS. Todavía hay ciertos cambios que pueden hacerse, dado que los expertos se juntaron antes de que la OMS emitiera sus guías. Y en México tenemos características en estos pacientes también que difieren de los internacionales. Nosotros tenemos segmentado nuestro sistema público de salud y lo sabemos. El problema es que los cuadros básicos también son diferentes en el caso de VIH entre el IMSS, Secretaría de Salud, el ISSSTE, Pemex. Entonces, por ejemplo, en Secretaría de Salud tienen la mayor cantidad de fármacos, digamos, coformulados, con menos dosis, etcétera. En el caso del IMSS no es así. Aquí estamos viendo los adolescentes de Secretaría de Salud. Estos son los principales esquemas que tienen aquellos que están en primer línea de tratamiento. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque la variabilidad es mucha. Y dos, aquí podemos ver cuáles son los de segundo esquema y cómo se van complicando el tipo de combinaciones que se tienen que hacer. De aquí que lo primordial es que los pacientes duren con el primer esquema el mayor tiempo posible, entre otras cosas por cómo aparecen las resistencias a los antirretrovirales. A mayor cantidad de antirretrovirales que le enseñemos al virus, incrementa el riesgo de que aparezcan las mutaciones. El doctor me preguntaba que si son diferentes en los niños que en los adultos. Sí, porque los esquemas que nosotros utilizamos de inicio son los que los adultos utilizaban hace 20 años. Entonces las mutaciones corresponden a los esquemas más viejitos. El problema es que cuando llegan a la adolescencia ya les enseñamos todos. Y si no tienen adecuada respuesta, estamos entregándole al de adultos un paciente con multiresistencia y sin tantas opciones todavía. Estas son las terceras líneas de tratamiento en Secretaría de Salud. ¿Por qué se comporta aparte así? Porque a diferencia de otras enfermedades, en el caso del VIH, ser medicamentos de alto costo, se tienen comités en donde cuando queremos hacer cambios de esquema tenemos que mandar una solicitud y hay alguien que dice si se cambia, no se cambia, el que tú dijiste está bien o ese no, ponemos este. Y esto es el IMSS. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender todos. ¿Por qué? Porque tanto en Secretaría de Salud como en el IMSS, al paciente pediátrico no lo maneja usualmente un pediatra, lo puede manejar cualquier médico. Y cuando llegan y tienen el contacto con el pediatra, que no está adiestrado en VIH, porque en realidad no ha leído tantito, se pierden estas oportunidades de mejorar calidad de vida. Estos son los pacientes que tienen falla en el IMSS. Estas son las guías de adultos para rescate.
Entonces, un paciente que entra a falla es muy costoso para el sector salud, independientemente de dónde esté, pero aparte es un costo importante en calidad de vida y en pronóstico de vida. Es un virus que es proinflamatorio, que adelanta envejecimiento. Y estamos hablando que en el caso de los verticales o adolescentes que lo adquieren en forma temprana, van a tener envejecimiento acelerado desde los 13, 12, 14 años de edad. Y no sabemos cómo se comporta este envejecimiento porque no tenemos estudios. Todo esto son ventajas y desventajas de antirretrovirales. Hay más desventajas que ventajas. Por ejemplo, muchos de estos deben de tomarse con medicamentos, debe haber un horario, algunos tienen efectos secundarios tanto a hígado como a sistema nervioso central, gastrointestinal, etc. Tenemos que saberlos. Pueden tener interacciones con medicamentos usuales. Por ejemplo, este es un síndrome de Cushing en un paciente que es asmático y que, según el esquema antirretroviral que tiene, muchos se tienen que utilizar potenciadores. ¿Qué es un potenciador? Es un medicamento que evita que el citocromo P450 elimine de la circulación el antirretroviral. Pero al momento que evita que se elimine, también incrementan las dosis del resto de los medicamentos que toma. Este es el caso de fluticasona. Y si esto pasa con el tópico, cuando es bienteral o parenteral, incrementa aún más el riesgo, por ejemplo, de síndrome de Cushing. Estos son los anticonceptivos. Muchos de los esquemas antirretrovirales tienen interacción con anticonceptivos. ¿Con cuál no? Con medroxiprogesterona, que se da cada 2 meses. Fuera de ese, el que es una toma después de las relaciones sexuales, que esto se puede utilizar, por ejemplo, en ataques sexuales o maltrato infantil, da interacciones con antirretrovirales. Por lo tanto, podemos tener embarazos no deseados. ¿Quién más utiliza este tipo de medicamentos y no necesariamente como anticonceptivos? Cada vez vamos a ver más pacientes que están en cambio de estado intersexual. Y también esta es la base del tratamiento. Y las drogas. La mayor parte de las drogas se metaboliza por citocromo 2D6 o 12-9 o 12-19 o 3-4. Problema que incrementan la sensación con poca dosis de la droga, pero también incrementan los efectos secundarios o los riesgos potenciales. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de la cocaína, en pacientes que no tienen factores de riesgo para EBC o alteraciones cardiovasculares, al hacer vasoconstricción podemos tener pacientes en etapas de juventud con EBCs. ¿Por qué? Porque incrementa la dosis. En el caso de los antirretrovirales, con cuál se conjunte, puede ser hasta 9 veces las concentraciones plasmáticas. Y no solamente afectan al sistema nervioso central, también a mesentéricas o a las que irrigan directamente al corazón. De aquí que tenemos los nuevos esquemas antirretrovirales. Y en el caso de los adolescentes prácticamente arriba de 12 años de edad ya podemos utilizar, les vuelvo a repetir, los de adultos. Este es el estudio que justifica varios de los usos del por qué la OMS cambió la indicación y dejó inhibidores de integrasa no potenciados. Entre otras, cada vez ya tenemos opciones también en pediatría que permiten que se contemplen todos estos puntos que mencioné previamente. Y esto nos lleva aquí, con lo que empecé la charla, las metas 90, 90, 90. Si las hubiésemos podido concretar en el 2020, era de 37 millones de personas a nivel mundial, 33.2 diagnósticos oportunos. De aquí, 29.5 millones con tratamiento y de aquí 26.9 millones controlados. Y hay una máxima en VIH, cuando el virus no es detectable, no es transmisible. Si llegásemos aquí, que el 73% de la población a nivel mundial con la transmisión
estuviera controlado, tendríamos controlada la pandemia. Sin embargo, esta es la triste realidad. En lugar de tener el 90% a nivel mundial, tenemos el 75%. Si se acuerdan, era el 83%, solamente tenemos el 59%. Por lo tanto, solamente tenemos controlado el 47%, menos de la mitad. Y este es México. Nuestro problema es el diagnóstico oportuno. Aquí, inclusive bajó del 2014 al 2018. De ahí la invitación a esta semana, incrementar oportunidades perdidas de diagnóstico, empezando por el trabajador de la salud. Una vez al año tenemos que hacernos la prueba solamente por tener el riesgo de ser trabajador de la salud. Ponemos catéteres, hacemos punciones lumbares, tomas de médulas óseas, tomas de muestras, hacemos múltiples procedimientos que nos pueden poner en un factor de riesgo. Y la OMS también determina esto, necesitamos estudios en población pediátrica y en adolescentes. Tenemos guías, estas son guías específicas para la población de adolescentes, porque es una población clave en la transmisión de la enfermedad. Todos debemos de conocer estas campañas. ¿Por qué? Porque esto está en redes sociales y ahí dice que el adolescente debe de acercarse a su médico. Entonces tenemos que saber qué contestar. ¿Qué más tenemos que hacer? La psicología y la salud mental es básica en esta etapa, en todas, pero en esta es punto fundamental que puede mejorar toda la evolución. Hablar sobre vacunas y la asesoría sobre el resto de las infecciones de transmisión sexual. Si pasa una bacteria o un parásito, pasa un virus. Y esto sí me gustaría que se lo queden. Esto es en la encuesta de hace 10 años. ¿A quién le tienes credibilidad? Y los médicos de 15 a 19 años de edad somos los que tenemos el porcentaje más alto de credibilidad con esta población. Y de los 20 a 24 años de edad, los médicos volvemos a tener el porcentaje más alto de credibilidad. No son las instituciones, no es la política, no es la universidad, somos nosotros, si nos creen todavía. Entonces, de aquí, el que cualquier enfermo que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, hablar de éxito es que tenga la calidad de vida más parecida a aquellos que no tienen esa enfermedad. Y ahí cada quien tenemos que tomar el porcentaje de responsabilidad que nos compete. Con esto termino. Muchas gracias.